semana loquísima. Nos pasamos de casa el fin de semana pasado. Bueno, antepasado, porque ya pasó la semana, hoy es martes. La semana pasada fue una semana loquísima. Y bueno, fue toda la semana, una locura. Y ya la casa está mucho más navegable. Gloria a Dios, gracias Señor. Estoy encantada, súper feliz. Estefan y yo hoy le mandé unos videos a unas friends para que vieran cómo estaba la casita. Y ay no, y vieras qué lindo qué lindo cuando la gente se goza con uno, ¿verdad? O sea, me mandaron unos mensajes tan bonitos, especialmente una de ellas como: Ale, ¿qué es esta casa tan hermosa? ¡Qué belleza! Que el otro fue tan bonito, ¿verdad? O sea, y qué lindo, no es gigante, no es tan grande, entonces es fácil de limpiar. Tienes razón. Pero sí, vieras qué bendición. Bueno, pero ya digamos, volviendo un poco a la normalidad y volviendo a la vida diaria, que poco a poco vamos a ir retomando porque tenemos todavía muchas cosas que hacer. Sucede que, bueno, hoy estaba hablando con una amiguita con respecto al tema de el trabajo. Mi amiguita es mamá y también tiene su propio negocio. Y bueno, algunos de los temas que ella hablaba me resuenan con otras personas con las que he hablado con respecto a esto, con varias personas. Creo que es como esta experiencia que se tiene, ya sea hombre o mujer, donde de pronto es demasiado importante cumplir y ser súper, ay, me cerraron la calle, cumplir y ser demasiado dedicado a el trabajo y estar con la seguridad de que estoy quedándole bien al cliente, de que estoy haciendo las cosas como tiene que ser, de que tal vez estoy entregando a tiempo, ¿verdad? Una especie de perfeccionismo, ¿verdad? En la parte laboral. Y recuerden que, bueno, yo he hablado del perfeccionismo en otros momentos, si no lo han visto pueden ver mi live del perfeccionismo. Pero bueno, esto es un tema en el cual hay tanto tela que cortar que hay mucho más que decir. Y una de las cosas que creo que vale la pena pensar y decir, y que he meditado y pensado a partir de esta conversación que tuve con mi amiga, es qué estamos tratando de obtener al cumplir con estas expectativas que nosotros mismos nos imponemos. Y son expectativas que definitivamente no vienen de la nada, ¿verdad? Son expectativas que muchas veces vienen desde nuestra niñez, ¿verdad? Tal vez algunos padres que posiblemente eran o nos animaban mucho a que cumpliéramos lo que teníamos que cumplir, o ellos mismos vivían esa vida, ¿verdad? Como intensa. Entonces, pues como por el ejemplo de ellos, como que vamos, aprendemos a vivir la vida de cierta forma y a estar como en este estrés constante. Un ejemplo que me daba mi amiguita era que, por ejemplo, ella tenía una página web y la página web que estaba montando, pues le cuesta mucho publicarla, porque nunca está bien, nunca está como ella quiere que esté, nunca llega a estar al punto en el que ella cree que debería de llegar. Y esas son las cosas, ¿verdad? Que es un ejemplo pequeño, pero creo que muchas personas experimentan esto, ¿no? Y pues un tema que a mí me parece que está detrás de todo eso en la vida de las personas que viven como con esa sensación de que tienen que cumplir, de que tienen que lograr ciertas expectativas, es el tema de la vergüenza. En el fondo, el querer cumplir estas expectativas tiene mucho que ver con el temor a ser avergonzado. Y cuando pensamos en ser avergonzado o en vivir una vergüenza, pues estamos pensando como en osos, ¿verdad? Como dicen los mexicanos. O sea, en pasar una vergüenza muy particular, muy específica. Algo me pasó, alguien, ¿verdad? Fui humillado en algún momento determinado en alguna situación específica. Pero eso es un tipo de vergüenza, sin duda alguna. Pero también existe otro tipo de vergüenza que creo que es más terrible, más profunda y que todos los seres humanos experimentamos. Todos tememos de alguna u otra forma
Y eso, cada quien tiene que pensar muy bien, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor que me puede pasar? ¿Con qué me sentiría yo completamente expuesto? ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿Cuál sería una situación en la que me sentiría completamente desnudo y avergonzado? Y todos experimentamos algo así, o sea, todos tenemos alguna experiencia o varias. Y usualmente esas experiencias mantienen un tema en común que luce en diferentes formas en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero la realidad es que todos estamos huyendo de sentir esa vergüenza. ¿Por qué? Porque sentir vergüenza en el fondo, ¿verdad? Es reconocer que yo tengo algo que está mal. Que es que las demás personas se den cuenta que yo tengo uno o muchos defectos, que no soy suficiente, que no le llego, ¿verdad? a la línea o a la expectativa, y lo peor de todo es que creemos que todos los demás, o muchos de los demás sí, ¿verdad? Excepto nosotros. A veces pensamos que yo soy el culpable y yo soy el que está mal y yo soy el que necesita, ¿verdad?, la ayuda, pero los demás no. Eso es en los peores casos. ¿Y cuál es el tema? El tema es que en el fondo, si yo no soy suficiente, si yo soy expuesto y avergonzado de alguna u otra manera, por ejemplo no siendo el profesional que anhelo ser, ¿verdad?, o la profesional que anhelo ser, y que siempre estoy trabajando día y noche sin descanso para poder ser reconocida como tal, o al menos tal vez no reconocida, porque a muchas personas ni siquiera les interesa el reconocimiento, ni siquiera a uno público, pero al menos no avergonzada en una posición donde los demás puedan pensar que yo soy mala en lo que hago, ¿verdad? Que soy mediocre, que no soy capaz. En el fondo, el no lograr eso, el ser avergonzados por cualquier razón que sea, es un gran temor a sentir que no merezco amor, aceptación, aprecio. Yo quiero no ser avergonzada, ¿verdad? Yo quiero poder ser vista con respeto y honor al frente de los demás, porque eso, en el fondo, en el puro fondo, ¿verdad? Estamos hablando, no es que yo lo estoy pensando aquí conscientemente, estamos viendo como las capas de las capas de las capas de las capas. En el fondo, si yo demuestro, entonces quiere decir que merezco amor, que merezco aceptación, que merezco ser parte de la comunidad en la que estoy, que merezco amor de parte de los demás. Y obviamente no voy a ser amada por mis clientes en el sentido, digamos, del amor que recibo de mi familia, de mi esposo, pero estoy hablando en el sentido amplio del amor, ¿verdad? En el sentido amplio de sentirme en que encajo, que soy aceptada, ¿verdad? Y ahí está el asunto. Todas las personas fuimos creadas para encajar, fuimos creadas para sentir que somos parte de la comunidad. Pero por supuesto esto tiene todo que ver con la caída y con la experiencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces veamos esto desde el punto de vista teológico, me parece indispensable y fundamental. Cuando pensamos en la caída y pensamos en lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva metieron la patota, es precisamente que después de hacer lo que Dios les dijo que no debían de hacer, experimentan ambos una profunda vergüenza. Se dan cuenta, o por primera vez, no son suficientes. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene algo que esconder. Están tan avergonzados, ¿verdad? Están tan expuestos, tan desnudos. Se dan cuenta que están desnudos, ¿verdad? Cosa que no es pecado, pero de pronto se vuelve algo vergonzoso. Y una vez que eso sucede, ahí perdimos, ¿verdad? Ya ahí es donde todos, con nuestra cabeza federal, que es
Adán, en él pecamos con él y en él experimentamos las consecuencias del pecado de él. Y es una de esas consecuencias es vivir en esa vergüenza. Qué triste, porque incluso hasta se esconden de Dios, ¿verdad? Creen que son capaces de esconderse de Dios, así de engañados están. Y Fren, ellos lo hicieron, ¿verdad?, de manera absurda, diríamos, ¿no? Ellos buscan taparse, ¿verdad?, con las hojas de higuera, y pues qué tontería, ¿verdad? Es imposible. Pero Fren, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que esas hojas de higuera revelan nuestros propios escondites. Son nuestro propio escondite también. Representan a nuestros escondites, que también son como hojas de higuera, así de ridículos. Y esos escondites son tu trabajo, son tus estudios y las notas que tienes que sacarte buenas. Es tu desempeño como papá, como mamá. Es el respeto y la honra de tus compañeros de trabajo o de tus clientes. Es finalmente obtener reconocimiento de tu papá. Todas esas son cosas que quieren esconder eso que yo sé en el fondo que es vergonzoso. Pero por supuesto que es como tratar de usar un clavo redondo en un hueco cuadrado, ¿verdad? O sea, no, estamos tratando de enfrentar algo que está en nosotros con cosas que no son hechas para eso. Esas cosas, todas esas cosas, está muy bien querer ser bueno en el trabajo, está muy bien quererte sacar buenas notas, está excelente querer agradar a tus padres, agradar a los demás, ¿verdad? Hay hasta cierto punto es necesario que todos en la sociedad y todos los seres humanos quieran agradar a los otros, al prójimo, ¿verdad? Estamos diseñados para vivir en armonía y en comunidad, y eso implica aprender a agradarnos los unos a los otros hasta cierto punto. Claro, el problema es cuando vivimos para eso, ¿verdad? Ahí es donde algo para lo que fuimos diseñados se convierte en una idolatría más que en un regalo de Dios, ¿verdad? Incluyendo nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra maternidad, todas estas cosas que se convirtieron en nuestro escondite y con los que estamos tratando de enfrentar nuestra vergüenza. Pero Fren, esas cosas no son la manera. Esas no son la manera de enfrentar nuestra vergüenza. La única forma de enfrentar la vergüenza, porque es realmente a donde cabe ese clavo, es en el Evangelio de Jesucristo. Solo por medio de Cristo y solo con Él, quien borra con su sangre mi vergüenza, solo en Él puedo descansar y puedo finalmente ser libre de esa vergüenza. Y entonces puedo vivir la vida ya viendo el trabajo, la familia, los roles que estoy cumpliendo, todas estas cosas en las que siento que tengo que alcanzar ciertas metas, ya no se convierte en una prisión y en algo en lo cual yo tengo que cumplir esas expectativas para poder sentirme suficiente, para poder sentir que valgo y que merezco amor. Y además tengo la libertad, ¿verdad?, de ya no tener que recibir el amor de la gente al punto en el que se convirtió en una idolatría, sino que puedo poner el amor de la gente en el lugar correcto. Ya, ahora sí aprecio el amor de las personas, aprecio el reconocimiento de los demás, pero cuando no soy reconocida y no soy amada, porque siempre va a pasar, puedo descansar en que aún así soy amada por Dios. Y que incluso las cosas que le caen mal al otro, pues puede ser que tenga algo de razón y que yo sea medio insoportable en esto o en aquello. Y estar tranquilo con eso y decir, bueno, ya sí, no soy perfecta, ¿verdad? Y todo bien. No tengo que serlo ya, porque Cristo fue perfecto por mí. Entonces, en vez de concentrarnos con tanta obsesión en lograr estas metas inalcanzables, en mi opinión, y a veces sin autoimpuestas, ni siquiera es que me las pone alguien, pero yo mismo me las impongo y la sociedad me las alimenta y demás. En vez de vivir de esa forma, el Señor nos propone adoptar su identidad. Y el hecho de que estamos en Cristo, yo les he contado, ¿verdad?, que tiene que ver con que nuestros anhelos son sus anhelos.
lo que Él odia es lo que nosotros odiamos. Sus valores son mis valores ahora. Entonces, en medio de todo eso, no solo es eso, ¿verdad? Es más que eso. Es si el Señor está diciendo que yo debo de vivir de cierta manera y eso es lo que me va a ofrecer el gozo, entonces yo renuncio a todas estas espejismos de gozo que fui adoptando con los años y que además pues, en mi naturaleza pecaminosa pues son tan verdades, ¿verdad? Son estas verdades, esto es lo que yo necesito para estar bien. Y entonces ahí es donde yo puedo llegar y decir, bueno, Señor, a ver, ¿cómo luce? ¿Cuáles son tus prioridades? Si mi prioridad ya no debe de ser mi prioridad máxima, ¿verdad? Estoy hablando, no es que no nos debe importar, es que estamos hablando de cuando ponemos ahí la esperanza, cuando ponemos ahí la identidad, ¿verdad? En otras cosas que no sean en Cristo. ¿Y qué quiere decir poner la identidad en Cristo? Bueno, poner la identidad en los lugares donde Él dice que debo de ponerlas. Es vivir la vida como Él dice que la debo de vivir, de manera que yo pueda entonces, ahora sí, sentir ese balance donde todas estas cosas en las que yo antes ponía mi identidad, ahora ya no son mi identidad, sino que son regalos de Dios en los que estoy recibiendo. Entonces sus bondades, pero no solo eso, sino que pudiendo experimentar el gozo de que esas cosas, más que metas, sean medios para poder precisamente invitar a otros a conocer el Evangelio todavía más y a conocer a Cristo y a vivir la misma libertad que yo estoy viviendo en Él. ¿Dónde deberían de estar mis prioridades entonces? Según si yo quiero vivir mi vida en Cristo. Entonces sus bondades, pero no solo eso, sino que pudiendo experimentar el gozo de que esas cosas, más que metas, sean medios para poder precisamente invitar a otros a conocer el Evangelio todavía más y a conocer a Cristo y a vivir la misma libertad que yo estoy viviendo en Él. ¿Dónde deberían de estar mis prioridades entonces? Según si yo quiero vivir mi vida en Cristo. Acabo de dar cuenta que el sonido del aire estaba justo ahí, es que cambié del chunche que sostiene, digamos, el teléfono y está justamente en el, vean ahí, en el coso del aire, entonces suena durísimo. Bueno, perdón, friends. Bueno, el tema es que, ¿para qué entonces necesitamos? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cómo vivimos? Bueno, Juan 15 habla de cómo nosotros estamos llamados a ser parte de la vida y amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Entonces, cuando vivimos la vida esforzándonos para poder amar a los demás, amar al Señor por encima de todo, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, entonces ahí estoy luchando por la perfección correcta. Ahí estoy persiguiendo. Entonces, friends, eso es, digamos, finalmente lo más lindo de todo, yo creo, que el Señor nos invita de esta forma, digamos, a que podamos experimentar los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, todas estas diferentes, diferentes cualidades que es el fruto del Espíritu. Y luchar con todo por alcanzar esa santidad. Luchar con todo para llegar a ese lugar, ¿verdad? No lo vamos a lograr perfectamente en este mundo, pero esa es la otra cosa maravillosa que tenemos. Al luchar por esa finalidad, podemos descansar en que si fallamos, Dios sigue sosteniéndonos y tenemos como una red una red de soporte, algo que si nos caemos, ahí vamos a caer en esa red. Entonces podemos recordar que primero, solo podemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo a través de la obra redentora de Jesucristo, y por lo cual es Él el que está haciendo el que nos da tanto el querer como el hacer. Pero también corremos la carrera, ¿verdad? Y llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Y cada vez que fallamos, caemos en esa red otra vez del Evangelio y de la bondad de Dios y la gracia.
Y mientras que lo otro, mientras que poner nuestra esperanza y seguir luchando por ser el mejor profesional, la mejor mamá, el mejor estudiante, póngale nombre, el mejor negociante, el más talentoso, el mejor en el ministerio, el que trae más almas a la iglesia, lo que tú quieras. Eso no tiene red. Usted no lo está haciendo con la mayoritaria motivación de que Cristo te use para dar testimonio de Él. Entonces vas a seguir dependiendo de tu identidad, de que tu identidad esté ahí, y nunca vas a parar de trabajar, nunca vas a tomar descanso, vas a sacrificar relaciones, vas a sacrificar tu vida por una meta que no tiene realmente trascendencia. A mí me impresiona porque a veces hablo con personas que viven con este perfeccionismo desde que estaban en el colegio y ni siquiera se acuerdan las notas que se sacaban realmente. O sea, si usted me dice si yo les pregunto qué nota te sacaste en estudios sociales en onceavo año, en 10º año en el colegio, no me acuerdo. Lo único que sé es que vivía obsesionada por sacarme las mejores notas. No hay red de soporte para eso. Cuando fallas, eres un fracaso. Y eso destruye el alma de una persona. La última cosa. Vivir para estas cosas externas, a vivir para lo que Cristo nos llama a vivir, tiene una diferencia fundamental. Cristo nos llama a vivir el fruto del Espíritu. Y ya les digo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero luchar para que esa sea la lucha diaria de mi vida. Y esa sea mi búsqueda de perfección. Aunque también tengamos cuidado porque a veces, de nuevo, no encontramos la gracia en eso. Necesitamos saber que estamos persiguiendo la perfección y la santidad en gracia, ¿verdad? Pero en medio de eso, el centro de todo es Cristo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para glorificarlo a Él y para llamar a otros a Él. Lo otro, poner nuestros ojos en todas estas otras metas del mundo, es ¿quién es el centro? ¿Para quién estoy luchando? ¿Qué es lo que estoy tratando de obtener? ¿A dónde estoy tratando de poner la atención de los demás? No es para el Señor, es para mí. Y que la admiración sea de ellos hacia mí, no hacia Cristo. Y eso es muy triste, Fren, porque Cristo incluso habla de esto. Jesús enseña sobre cómo el publicano oraba, ¿verdad? Y cómo los fariseos oraban públicamente para que todos se dieran cuenta. Gracias porque no soy como este publicano. ¿Y cuál ha sido la recompensa? Que la gente los vea. Esa es su recompensa, hasta ahí llegó. Vea qué heavy, friend. La única recompensa que vas a recibir cuando haces las cosas para centrar la atención hacia vos es la admiración de las personas. En serio, para eso querés vivir. Para que gente que ni siquiera te importa realmente tanto, que muchas veces gente que ni conoces te admire, cuando en realidad lo más importante es que tu familia, tus amigos cercanos, tu iglesia, todos puedan verte y cómo de vos fluyen ríos de agua viva y que vayan y pongan su admiración en la fuente por cómo vos vivís una vida de amor a los demás y al Señor. Dirigir la mirada de los demás hacia Cristo es mucho más enriquecedor. Y además de eso, tiene frutos eternos. No aquí, en la tierra, donde se acaban, donde la polilla se los come, donde se los roban los ladrones, donde aquí en este mundo nada va a durar. Entonces, friends, ese es mi ánimo para vos. Me imagino que me van a comentar más, así que seguro voy a hablar más, así que no me voy a despedir. Pero bueno, estamos hablando. Algo que se me olvidó mencionar con respecto a este tema que creo que vale la pena pensar también. ¿De dónde vienen esas vergüenzas, verdad? Como las que estoy mencionando. Fren, muchas veces esa vergüenza que estamos tratando de evitar no tiene nada que ver con lo que queremos lograr en el día a día o en la carrera y todos estos ejemplos que di. Muchas veces esa vergüenza viene porque fue lo que me dijeron que soy. A muchas personas les dijeron desde niños, de una u otra forma, tal vez no explícitamente, pero tal vez implícita,
pero sí les dijeron de alguna u otra forma, sos una vergüenza. Y eso cala el corazón de una persona, especialmente cuando viene de progenitores o de cuidadores. Entonces, la solución, ya sea que viene de un pasado donde te discipularon con esa creencia, ¿verdad? Te discipularon no en el evangelio, sino en simplemente eres insuficiente o deberías de ser mejor, o deberías de ser como tu hermano, o sos una decepción de una u otra manera, que eso puede ocurrir en las familias más benignas, hasta situaciones muchísimo menos benignas, donde la persona realmente casi que se siente como que no vale nada por la manera en que se le trata o por el abuso que recibe, etcétera, las palabras que recibe, etcétera. Todas esas cosas hay que trabajarlas y hay que pensarlas también, pero el evangelio sigue siendo la respuesta, friend. El evangelio sigue dando ese espacio donde ya no tienes que creerle a esas expectativas de esa persona o a ese discipulado que recibiste, sino que puedes renunciar a ello. Puedes renunciar a ello y puedes decir, ya no voy a vivir ahí, tengo una identidad nueva y esa identidad nueva me da prioridades. Entonces, y esas prioridades son, bueno, lo que describí anteriormente. Entonces sí, espero que tenga sentido.